Amén. Y hoy vamos a tocar un tema que le he titulado Celebra con gozo y libertad. Y vamos a hablar acerca de cómo celebrar realmente este tiempo de Navidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Y yo voy a leer un pasaje en Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6. Dice la escritura: hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera igual todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Mire lo importante de este pasaje, porque nos da dos perspectivas, nos señala dos puntos de vista. Tanto aquel que ve a los días comunes, que todo parece que fuera lo mismo, como aquel que le da importancia a cada día, le da una asignación, celebra algún día en especial. Dice, ambos, si lo hacen para el Señor, está bien. Si ambos tienen esa perspectiva para Dios, lo están haciendo de manera correcta. Lo importante es hacerlo para Dios. Ahora, viendo este tiempo que estamos celebrando, surgen tantas corrientes, algunos diciendo que este tiempo no es el tiempo en el que nació el Señor, y estamos de acuerdo con esa postura, porque realmente la Biblia no establece una fecha exacta en el nacimiento de Jesús. Pero también pasan desapercibido este acontecimiento, y como yo les comentaba la semana pasada, creo que si está registrado en los evangelios es porque este acontecimiento tiene importancia. Si este acontecimiento no tuviera importancia, entonces simplemente no estuviera registrado. Y hacíamos mención de la adolescencia de Jesús, de la niñez de Jesús, cómo estos acontecimientos no están registrados en la Escritura. Solamente se registra cuando a los 8 días Jesús es presentado en el templo y a los 12 años vuelve a regresar al templo. Pero el resto de su niñez, el resto de su adolescencia y parte de su juventud no está registrado, porque es algo que no tiene relevancia. Pero su nacimiento está registrado, por lo tanto tiene relevancia dentro del pueblo cristiano, o lo debería de tener. Ahora, fíjese que en las celebraciones hebreas, cuando uno estudia un poco acerca de las celebraciones hebreas, acerca de las celebraciones judías, uno se da cuenta que ellos tienen dos clases de celebración. Una celebración se llama celebraciones conmemorativas, y esas celebraciones conmemorativas son aquellas en las que ellos están recordando algunas situaciones. Están celebrando, por ejemplo, algunos acontecimientos, o están destacando a algunas personas y recuerdan ese tiempo y tienen ese tipo de celebración. Y quiero decirle que la Biblia tiene registrado ese tipo de conmemoraciones, que no son celebraciones que Dios haya establecido, sino que Él mismo permite. Pero entonces quiere decir que no solamente hay celebraciones de conmemoración, sino también hay de santa convocación o asambleas generales. Cuando son asambleas generales, o se les conoce como de santa convocación, no hay opción. O sea, ahí todo el pueblo tiene que estar. Ahí no puede decir el pueblo: yo no celebro, yo no quiero estar, yo no voy a participar, sino que es algo que ha sido establecido de parte de Dios. Y por lo menos la Biblia registra 7 fiestas oficiales, o 7 fiestas de celebración de asamblea general. Y son las que tenemos aquí: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, la fiesta del Pentecostés, la de las trompetas, la expiación y la de los tabernáculos, que ellos constantemente están celebrando, ¿sí? Que ellos en la actualidad todavía celebran. Ahora, la Biblia no nos invita a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, a celebrar esta clase de fiestas. Sin embargo, sí tienen algunas connotaciones proféticas para la iglesia, y nosotros tenemos que conocerlas y tenemos que entenderlas. No vamos a hablar de eso el día de hoy, pero estas fiestas no es que usted tenga que irse a Israel o llegar a Jerusalén para poder ir a celebrar estas fiestas, no.
Simplemente hay que conocer de qué se trata esto, qué fue lo que sucedió, por qué Dios lo estableció, qué es lo que Él quiere que celebren, para que entonces nosotros tengamos una comprensión profética de lo que Dios está estableciendo. Ahora, lo importante es que nosotros podamos entender los principios de las celebraciones que nosotros tenemos, ¿sí? De las celebraciones que nosotros hacemos. Ahorita nosotros estamos en un tiempo donde nosotros celebramos la Navidad, donde nosotros celebramos el nacimiento de Cristo. Pero por ahí de repente hay algunos hermanos en la fe que de repente no lo quieren hacer. No juzgamos a nadie. Simplemente, si celebramos, hagámoslo con los motivos correctos, y si no lo hacemos, también hagámoslos por los motivos correctos y no por los motivos incorrectos. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Examina los motivos de tu celebración. Examina lo que hay dentro de tu corazón para que tú puedas celebrar este tiempo y poderle dar un buen sentido a esta celebración. Entonces, el motivo es un sentimiento, es un pensamiento o es una situación que te impulsa a realizar una acción. Es algo que te impulsa a hacer una acción. Es algo que te lleva, es un sentimiento, es una emoción, es un pensamiento, un razonamiento, o a veces es una circunstancia que nos empuja a realizar algo. Eso es una motivación, un motivo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es examinar hoy es qué es ese sentimiento que tenemos, o qué es ese impulso, esa situación que nos lleva, o cuál es el pensamiento para que nosotros podamos celebrar. Y yo voy a darte, y vamos a ver algunas razones equivocadas por las cuales la gente celebra. Y la primera razón equivocada es el orgullo, la vanidad o la envidia. Y te voy a leer una historia que está en el libro de Esther. Esto es impresionante. Esther capítulo 1, verso 1 al 4 dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, mire lo que hizo un banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. ¿Cuántos días dice? 180 días, medio año, 6 meses celebrando. Esa sí era pachanga. 6 meses de celebración. Ahora, pero entendamos por qué él lo estaba haciendo. ¿Qué es lo que lo motivaba a tener esta celebración tan grande? Lo que estaba haciendo él era presumiendo, dice, toda su riqueza, todo su poder, toda su gloria. Él estaba tratando de dar a conocerle a las personas, porque tampoco era cualquier persona, sino dice que eran los más poderosos, eran los más influyentes, eran las personas que tenían más reconocimiento dentro del reinado de Media y de Persia. Y él estaba celebrando, haciendo esa celebración para presumir lo que tenía. Y esa es una manera de mostrar orgullo o vanidad. Cuando nosotros tenemos una celebración y nosotros queremos tener la casa mejor adornada de la cuadra, para que la gente diga que nosotros realmente tenemos un espíritu de celebración, un espíritu navideño. Cuando queremos tener las mejores ropas para estrenar, o cuando queremos presumir nuestros mejores deleites en una mesa. O sea, ¿cuál es el motivo de nuestra celebración? Y cuando nosotros estamos motivados solamente a demostrar quizás el poderío que tenemos, la riqueza que tenemos, o la gloria que Dios nos está permitiendo tener, es porque tenemos un motivo incorrecto. El problema de esta situación es que muchas veces lleva a las personas a cometer pecados
¿Qué pasó con el rey Asuero? ¿Qué pasó en esta celebración? Veamos el versículo 10. El séptimo día, dice, ni siquiera había de los 180 al séptimo, ya estaba loco el cuate. Y como a causa del vino, el rey Asuero estaba muy alegre, les ordenó a los 7 eunucos que le servían: Meumán, Bizta, Jorboná, Bigtá, Abactá, Setar y Carcas, que llevaran a su presencia a la reina ceñida con la corona real, a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus dignatarios, pues realmente era muy hermosa. Pero cuando los eunucos lo comunicaron a la orden del rey, a la reina, se negó a ir. Esto contrarió mucho al rey y se enfureció. Voy a leer el verso 19, ese no está ahí, pero se lo leo. Dice: por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emita un decreto real, el cual se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de Persia y Media, que Vasti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se le otorgue a otra mejor que a ella. Mire qué barbaridad esta. Porque el hombre, ya en su borrachera, manda a llamar a la reina para exhibirla delante de los demás hombres, para exhibir su belleza, porque dice que era muy hermosa. Pero el hombre estaba desquiciado, porque quería exhibir a su esposa delante de todos los demás. Y la mujer, que estaba cuerda, que estaba sobria, le dice: yo no voy a hacer eso. Y entonces, persuadido por las demás personas, le dice: bueno, ¿cómo va a ser eso posible? Si las mujeres, oiga esto, si las mujeres del reino se enteran de esta actitud que ha tenido la reina Vasti, ninguna va a respetar a su marido. Entonces saca un decreto donde ella sea quitada de su posición, le sea quitada la corona, sea denigrada y se le entregue a otra mujer que sea mejor que ella. Entonces ella es degradada, humillada, sacada. ¿Por qué? Por un capricho del rey. Y a veces nos pasa a nosotros ese tipo de situaciones. Cuando nosotros nos encaprichamos con algo y queremos nosotros tenerlo o poseerlo por alguna razón incorrecta. Mire, yo le comentaba a mi hijo Edson ayer. Yo le decía, cuando yo no conocía a Cristo, le dije, era joven, 14, 15, 16 años. Yo recuerdo que en estas celebraciones nosotros vivíamos en Escuintla, y ahí en la colonia donde vivíamos, muchos de los jóvenes tomaban, bebían. Gracias al Señor yo nunca, pues el Señor me guardó de esas cosas, pero tenía amigos que lo hacían. Yo recuerdo que para esas fechas, cuando se emborrachaban, mire, de verdad se lo digo así, llegaban, se peleaban, se golpeaban, luego se ponían a llorar juntos por lo que se hicieron, luego se ponían a reír. De verdad, era una locura esa cosa, porque eso es lo que provoca. Los provoca a reacciones inconscientes, que no tienen conciencia realmente de lo que están haciendo, que los lleva a estar enojados, que los lleva a pelear, que los lleva a reír, que los lleva a abrazar, que los lleva a llorar. Y eso era lo que estaba viviendo el rey Asuero, porque no tenía una motivación correcta para celebrar. Simplemente él quería presumir. Él estaba orgulloso de estas situaciones. Pero quiero que vea Esther capítulo 2 verso 1. Cuando los efectos de esa celebración ya habían pasado, dice: algún tiempo después, ya aplacada su furia, el rey Asuero se acordó de Vasti y de lo que le había hecho y de lo que se había decretado contra ella. O sea, él empezó a recordar y empezó a ponerse a pensar que la decisión, que la acción, que lo que había sucedido era incorrecto, que le había faltado al respeto, que no le había dado la dignidad que ella como mujer y como reina merecía. Y dice, se puso a meditar en ello. Y el Señor nos invita a nosotros, según Filipenses capítulo 2 versículo 3, a que nosotros no hagamos nada. Escuche esto: no hagas nada por egoísmo o por vanidad
Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Lo que nos está motivando es que nuestra celebración, que lo que nosotros vayamos a hacer, no sea solamente para exponer nuestra vanidad y nuestro orgullo. Porque lo que nosotros hacemos, cualquier cosa, no solo una celebración, puede ser cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier situación, cualquier privilegio, cualquier trabajo, cualquier estudio, cualquier situación que hagamos, no la tenemos que hacer por contienda o por vanagloriarnos, por decir que somos mejores o que somos superiores o que tenemos un estatus, una posición diferente a los demás, sino dice que tenemos que hacerlo con humildad. Pero una segunda manera o una segunda situación por la que uno celebra o no celebra es por la tristeza y la depresión. Y a este punto me interesa mucho porque quiero leerle un salmo, el Salmo 137, versículo 1 al 5, dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Ahí los que nos tenían cautivos, nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían: canten un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Ellos no podían expresar canciones porque estaban tristes, porque estaban deprimidos. Y ojo a esto, algunos celebran por orgullo, pero otros dejan de celebrar por tristeza. Y ojo a esto, no quiero decir que nosotros no podamos tener un estado de tristeza, ¿sí? Porque nosotros podemos atravesar un estado de tristeza, de dolor, de pesar, de luto, y está bien. Nosotros debemos aprender a guardar nuestro luto, a guardar nuestra tristeza y a guardar nuestro dolor. Porque si alguien pierde un empleo, por ejemplo, no es para estar gritando de alegría, a menos que quisiera salirse de ahí o que esté consiguiendo un trabajo mejor. Pero el perder un familiar es lo mismo, no es para estar gritando de alegría. O sea, hay que guardar nuestro luto, pero también la Biblia en Isaías 61 nos dice que Él va a cambiar esa tristeza y ese luto lo cambiará por alegría. O sea, que quitará las vestiduras de luto y nos vestirá con manto de alegría y ungirá nuestra cabeza con gozo. O sea, no es para estar todo el tiempo triste, no es para estar todo el tiempo de luto. Y si estas fechas te llevan a la tristeza, lo que hay que hacer es examinar el corazón. ¿Qué hay en el corazón? Porque hay personas que dicen: ay, no, es que estas fechas me ponen triste. Mire, yo le voy a contar un testimonio mío. De verdad, yo cuando era niño, digamos 12, 13 años, yo no entendía cuál era el centro de la celebración de la Navidad. De verdad. En algunas Navidades me daba lo mismo, en otras me entristecía, porque decía: ¿por qué algunos tienen más que otros? ¿Por qué unos pueden y otros no pueden? Porque uno a veces piensa que el centro de la Navidad es uno, y que uno es el que tiene que estrenar, y que uno es el que se tiene que poner, y que uno es el que tiene que comer, y todo el asunto esto. Y no estoy diciendo que eso sea malo, solo estoy diciendo que eso es secundario. Porque cuando yo comprendí el verdadero sentido de la Navidad, que es Jesús el centro de la Navidad, mi perspectiva cambió. Porque entonces yo entendí y dije: wow, todo lo que me he perdido por lento, de verdad. Por no entender que la celebración es Jesús, que yo le estoy celebrando a Él y no Él a mí, que yo tengo que adorarlo a Él y no a mí. Entonces me cambió el corazón. Por eso te digo, si tu motivación para no celebrar es por la tristeza, por el dolor de tu juventud: no, es que eso me recuerda cuando mi papá y mi mamá se fueron de la casa, cuando me abandonaron. Eso me recuerda a mí los tiempos antiguos, cuando mis papás estaban y celebrábamos de una manera diferente. Ahora ya no le encuentro sentido a la Navidad, porque estás poniendo el centro en un lugar donde no es. Ellos no podían cantar,
Ellos no podían celebrar porque estaban tristes. Y cuando uno está triste, uno no quiere cantar, ¿sí o no? Mire, seamos muy honestos. Aquí voy a hacer una pregunta y quiero que contestes en tu corazón, ¿sí? No te voy a pedir que levantes la mano, que grites un amén fuerte, que te pongas de pie y señales al que está a la par tuya. No, tranquilo, tranquilo. ¿Alguna vez en este año has venido a la iglesia, tal vez discutiendo en el camino, peleando en el camino, o saliendo molesto del camino, o saliendo triste por una situación que te ha sucedido? Y has venido acá y has visto que los hermanos están cantando y está aquí el hermano Víctor tocando el teclado y diciendo: hermano, da un gloria a Dios, y tú no quieres ni siquiera abrir la boca. O levanta las manos y tú no quieres ni siquiera aplaudir. O sea, ¿alguna vez has venido así? Bueno, no me contestes, contéstate a ti mismo. Yo creo que nos ha pasado. Si alguna vez, tal vez no este año, tal vez cuando te acabas de convertir, hace 33 días, ¿sí? En algún momento, tal vez venimos en esa situación y no tenemos ganas de cantar. Así estaban estos hombres, porque habían sido sacados de su tierra, estaban en Babilonia. Y los babilonios les decían: cántenos las canciones de Sión, porque hemos escuchado que esas canciones son alegres. Y ellos decían: ¿cómo vamos a cantar si Jerusalén está destruida? Si hemos sido sacados de nuestra ciudad. Nuestro corazón está triste y adolorido por eso. Así que el dolor, la tristeza, así que la depresión no deja a las personas celebrar ningún acontecimiento. Ningún acontecimiento siente un gozo, siente una alegría cuando estamos atravesando una tristeza. Pero eso no tiene que ser permanente. Eso el Señor tiene que sanar. Hay que examinar el corazón. Yo quiero leerte acá en Esther capítulo 9, verso 22. Tú conoces esta historia. Tú sabes que después de que Vasti fue sacada a un concurso para seleccionar a otra reina, llega entonces Esther al palacio. Hay un hombre ahí que se llama Naamán, que odiaba a los judíos, quería matarlos, persuadió al rey engañándolo que hiciera un decreto para que un día, en un determinado mes, todos los judíos fueran exterminados. Que cualquier persona que no fuera judía se podía levantar en contra de un judío y eliminarlo. ¿Qué te recuerda eso? Pareciera como el tiempo de los nazis, ¿no? O sea, del holocausto, queriendo eliminar a los judíos. Bueno, cuando la reina Esther se entera, ella habla con el rey, encuentra gracia ante los ojos del rey y le llega a decir: mira, nos quieren matar, quieren matarme a mí, a mi pueblo. ¿Quién quiere hacer eso? Y le dice: pues este hombre, ¿verdad, Naamán? Y entonces es sacado de ese lugar. Amán es sacado de ese lugar. Es colgado en una horca que había hecho para Mardoqueo. Pero escucha lo que sucede en el versículo 22 de Esther capítulo 9. Dice: porque en estos días los judíos tuvieron reposo de sus enemigos. El mes que de tristeza se cambió en alegría, y de duelo en día de fiesta. Se les ordenó que celebrasen con días de banquete y de regocijo, y para enviar porciones, o sea, de comida, cada uno a su vecino, y regalos a los necesitados. Escucha esto. La reina le dice al rey Asuero, le dice: mira, deroga esa ley. Él le dice: no puedo, porque ha sido firmada por la ley de Media y Persia, y ningún decreto que sea firmado puede anularse. Lo que voy a hacer es que voy a hacer otro decreto donde los judíos puedan defenderse de todos aquellos que le quieran hacer daño. Y lo que sucedió cuando llegó el tiempo del cumplimiento de ese decreto, nadie se levantó contra los judíos. Y ellos empezaron a celebrar. Y es una celebración que celebran hasta el día de hoy, que se conoce como la fiesta del Purim, que no es una fiesta oficial, sino es una fiesta conmemorativa. Escucha esto.
Es una fiesta donde ellos celebran la liberación del pueblo hebreo, del pueblo judío, de la mano de los medos y los persas. Entonces ellos empiezan a celebrar. Y me gusta esto porque dice, el mes de la tristeza se cambió para el mes de la alegría. El día de luto se cambió en el día de gozo. Y dice que empezaron a celebrar. ¿Sabe cómo celebraron? Haciendo banquete y comida. Llevándole comida, intercambiando comida dentro de ellos y llevándole regalos a la gente que necesitaba. ¿A qué se parece eso, hermano? ¿A qué se parece eso? Nosotros tenemos idea que solamente los reyes magos, ¿verdad? O los sabios del oriente llevaron presentes a Jesús. Y por eso la gente hace intercambio de regalos a veces, ¿no? Hermano, esa era una costumbre que quedó escrita para el pueblo de Israel, que pudieran hacer intercambio de comidas y pudieran darse presentes por la conmemoración de la salvación de su nación. Porque donde hay salvación, hermano, debe haber gozo y alegría. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Ah? ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor si usted realmente ha encontrado esa salvación y esa vida eterna? Eso es lo que hace el Señor. Y escuche lo que dice el verso 23. Ese no lo tengo ahí, pero si usted quiere lo anota. Esther 9:23 dice: así los judíos acordaron convertir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por escrito. Mire qué interesante, qué importante. Porque ellos entonces empezaron a celebrar. Hay celebraciones judías. Por ejemplo, está la celebración del Hanukkah. ¿Cuántos conocen esa celebración? Que es la fiesta de las luces. Ahora, le voy a preguntar algo. Los judíos hacen esa celebración, pero le quiero preguntar dónde está en la Biblia. No está. Es más, eso aparece en algunos libros apócrifos que están fuera del canon bíblico, donde en un tiempo que se llamó la guerra de los macabeos, estaban rodeado el pueblo de Israel y se había escaseado el aceite para prender la lámpara que estaba en el templo. Y ellos, sin aceite, escaso, dice que la lámpara nunca se apagó hasta que llegó la provisión. Ahora, ellos empezaron a celebrar eso y aún lo celebran. Y tiene una connotación importante dentro del pueblo de Israel. Importantísima. Se conoce como la fiesta de las luces, porque representa la iluminación de Dios al pueblo escogido. Ahora, ¿cómo no celebrar nosotros el nacimiento de nuestro Jesús? Bueno, una tercera razón por la cual las personas celebran o no celebran: por amor, por rencor, por amargura, rencor o enojo. Mire esta historia. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Levante su mano, quiero saber, ¿cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Usted conoce la historia del hijo pródigo, cómo el hijo, y uno se da gusto, va diciendo: ese hijo malvado se fue, desperdició los bienes, se lo gastó todo. Pero vemos la misericordia del padre cuando él regresa y lo vuelve a instituir. Pero la cuestión es que el padre tenía 2 hijos. Y hablamos siempre del menor, pero mire lo que pasa con el mayor. Dice la escritura: entonces se enojó. Bueno, Lucas 15, 28 al 32, está hablando del hijo mayor. Dice: se enojó y no quería entrar. ¿Qué era lo que había? El hijo dice que regresó. El papá dice: maten el becerro más gordo, vamos a hacer una fiesta porque este hijo estaba muerto pero ahora vive. Cuando el hijo mayor llega, pregunta: ¿por qué la celebración? Porque tu hermano regresó. Y en el lugar de estar alegre, dice: y regresó ese bandido y no quiso entrar. Entonces dice: y se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él le respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo
no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, así uno le dice, cuando uno se pelea con la esposa o el esposo, con la esposa, le dice, anda ve a tus hijos, ¿verdad? Como que si no fueran de los dos. Bueno, y así le dice, este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre le dijo entonces, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y aquí vemos entonces el enojo del hermano, la amargura. Dice, ¿y por qué a este le celebran, verdad? Este no tendría derecho a que se le celebre nada. No tiene derecho a celebrar. No tiene derecho a gozarse. No tiene derecho a nada del padre. Bueno, aquí podríamos hablar muchas cosas del hijo mayor, ¿verdad? Cómo él no estaba posicionado en el lugar que le correspondía, cómo él no había comprendido que las cosas le pertenecían a él, no había tomado posesión. Porque a veces nos pasa así con nuestro Padre Celestial. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos pueden decir amén, los hijos de Dios? Pero a veces actuamos como este hijo mayor. Señor, ¿por qué a ese sí le das y a mí no? ¿Por qué ese sí puede comprarse un pavo y a mí me das una palomita? ¿Ah? Ese con pierna rellena y yo las piernas sin rellenar. Empezamos a ver con enojo, con envidia, con cólera. Y eso nos impide disfrutar a nosotros de las cosas que Dios nos ha dado. Porque nos estamos fijando en lo que no tenemos, pero no nos fijamos en lo que Dios nos ha dado. No nos damos cuenta lo que el Señor nos ha entregado, lo que Él nos da a nosotros. Entonces, ¿cuáles serían las razones correctas para celebrar? ¿Cómo podemos celebrar nosotros con un espíritu correcto? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros entonces para celebrar este tiempo? En primer lugar, entender que no se trata de nosotros, sino se trata de Jesús. Que el centro de la celebración es Jesús y no nosotros. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Número uno, con acción de gracias. Dándole gracias al Señor por todo. Dándole gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad. Dándole gracias al Señor por la familia que tenemos. Dándole gracias a Dios por el trabajo, por los bienes, por el estudio, por todo aquello que el Señor nos ha rodeado. Tenemos que aprender a dar gracias. En el Salmo 100, verso 4 y 5 dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces la manera que nosotros lo tenemos que hacer es con un corazón agradecido, pero también con alabanza. Salmos 95, verso del 1 al 2 dice: cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Tenemos que tener un corazón agradecido, pero también tenemos que alabar al Señor. Nuestra actitud debe ser una actitud de alabanza, pero no solamente nuestra actitud, sino nuestra expresión. Nuestra expresión de alabanza, nuestros cantos de júbilo. ¿Por qué? Por la salvación que Él nos ha entregado. Mire, cuando uno está ante la presencia del Señor, uno no se puede quedar callado, de verdad. Uno expresa algo, alegría, gozo, pero uno expresa. Y voy a leerte Lucas capítulo 2, verso 8 al 14. Yo sé que siempre lo leemos para estas fechas, pero es importante. Dice la escritura: habían pastores en aquella región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Mire qué tremendo, porque el nacimiento de Jesús provocó que en los cielos se le diera gloria a Dios. Y ellos empezaron a cantar, dice, los ángeles. Entonces, la manifestación de Jesús en esta tierra debe provocar en nosotros ese motivo de alabanza. Que nosotros podamos cantar, cantos de gratitud, de gloria al Señor por esa manifestación poderosa de Jesús acá en esta tierra. Entonces tenemos que tener esa actitud de cantar, pero de cantarle a Él, ¿verdad? Y no cantarle a otra persona o recordar las cosas tristes. Ya deje de cantar las lucecitas de tu árbol, siempre me hablan de ti. Creo que ese coro sí se lo saben. Eso, hermano, este tiempo debe recordarnos a Jesús, debe conducirnos a Jesús, debe llevarnos a Jesús. Debe hacer que nosotros nos encontremos con Jesús, con ese Jesús que trajo esperanza a la tierra, al mundo, que trajo esa paz, que trajo esa libertad, que trajo esa salvación a este mundo. Debe dirigirnos a Jesús en acción de gracias, en acción de alabanza, pero también con un corazón de adoración. El Salmo 66:4 dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Entonces la adoración también nos habla de un canto, que nosotros tenemos que tener esos cantos de adoración ante Él, que podamos nosotros adorar al Señor. Y voy a ir cerrando con este punto. Celebra a la persona correcta. Tienes que celebrar a la persona correcta. Mire, yo tengo, no sé, tenemos un video. Vamos a ver si nos da chance de ponerlo. Un inmenso placer para toda este mariachi Veracruz estar compartiendo y formando parte de este día tan bonito y especial, en el que Melissa y Esteban han decidido unir sus almas para todo el mundo. Usted me dio malos nombres. ¿Cómo son? A ver. Venimos a este casamiento, no sé. Así se sabe. ¿Cómo se llaman los novios? Evangelina y Juan Pablo. Evangelina y Juan Pablo. Nosotros venimos a este casamiento, compadre. ¿Quién es el que nos mandó aquí? El portero. Vamos a matarlo ya mismo al portero. ¿Y cómo salimos de esta? ¿Matamos al novio? No. Compadre, vamos a buscarlo al portero. Y de paso le decimos a los invitados que nos paguen esta actuación. No, quédense tranquilos. Compadre, hasta luego.
No se equivoque, hermano, no se va a ir a la fiesta equivocada. Estos mariachis, hermano, entraron con toda la pompa y se equivocaron de boda. Pero así nos pasa a nosotros. Nos equivocamos a veces de quién es la celebración. Pensamos que la celebración se trata tal vez de la comida, se trata de los adornos, se trata del estreno, se trata tal vez de lucir alguna cosa. Y no estoy diciendo que eso sea malo, no. No estoy diciendo que si usted quiere hacer una cena la haga, que si usted quiere estrenar lo estrene, si usted quiere poner adorno los ponga. No estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que no te equivoques, porque ese no es el centro. Ese no es el centro. El centro se llama Jesús. El centro de nuestra celebración se llama Cristo. Y nosotros tenemos que aprender entonces a celebrar de una manera correcta, de una manera donde podamos alabarle y glorificarle, donde tú puedas tomar tiempo para estar con tu familia, puedas leer las escrituras, buscar las promesas. ¿Sabes que hay más de 300 promesas en la Biblia acerca del nacimiento de Jesús? Acerca de la venida de Jesús en esta tierra. Pues ponerte a buscar esas promesas y leer con tu familia las escrituras y poderle dar el sentido real del nacimiento de Jesús en esta tierra. Que tú puedas tomar tiempo para que puedas cantar. Tú reúne a tu familia, no importa, ahí no importa cómo cante uno, ¿verdad? Pero que podamos cantar. Gracias a Dios ahora existe Spotify, YouTube y todas esas cosas, ¿verdad? Porque uno puede poner la pista ahí que cante solita y nosotros vamos siguiéndolo. Pero que puedas tener un tiempo para cantarle a Jesús. Que puedas tener un tiempo para adorar a Jesús. Que tengas un tiempo para orar y darle gracias a Jesús. Incluso puedes tener una santa cena con tu familia y reunirlos y explicarles que puedes celebrar la santa cena porque Jesús nació en esta tierra. Pero hay que empezarle a dar sentido a la Navidad, a poner a Jesús en el centro de la celebración, a poner a Jesús en el centro de todo esto. No lo tenemos que poner a un lado, sino Jesús es el centro. El día de ayer, en la reunión de varones, yo les explicaba a los hermanos con los que nos reunimos y les decía: Jesús siempre ha sido el plan A de Dios. Jesús no fue que con Nancy Cabal platicamos en esta semana y ella me decía: ¿cómo es eso, verdad? Porque cuando uno no conoce mucho de Dios y uno apenas está conociendo de Dios y uno se entera de la caída de Dios, uno dice: wow, vaya que a Dios se le ocurrió mandar a Jesús. Pero no es así. Jesús está desde la eternidad. Escucha estos. Te voy a leer estos pasajes que se los leí a los hermanos ayer y te los voy a leer a ti. Estos no están en la presentación, así que si tú quieres los anotas. O te los grabas de memoria, no sé, pero igual. Isaías 46:10. Dice: yo anuncio el fin desde el principio. O sea, desde el principio está anunciado lo que pasará al final. No hay pierde. De los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré lo que deseo. Apocalipsis 13:8. Escucha lo que dice Apocalipsis 13:8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, ya estaba sacrificado Jesús antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo es eso? Porque en el pensamiento de Dios, en el corazón de Dios, en la eternidad de Dios, Él sabía que el hombre se iba a equivocar y que iba a ser necesario que Jesucristo fuera crucificado. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, mi nombre saldrá de ti, un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Entonces,
Jesucristo, hermano, está desde el principio. Está dispuesto el nacimiento de Jesús desde el origen. Desde la fundación del mundo se había dispuesto que Jesús iba a nacer, que Jesús iba a venir a esta tierra, que Jesús iba a estar entre nosotros, que Jesús iba a ser Emmanuel, ese Dios con nosotros. Entonces Él es el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra celebración, el centro de nuestra alabanza, el centro de nuestra vida debe ser Jesús. Ahora yo quiero invitarte a algo, hermano, a que tú puedas compartir esas buenas noticias con las personas que están a tu alrededor. Que no te quedes con aquello que Dios te ha regalado, sino que tú puedas compartirlo con otras personas. Cuando nosotros encontramos la historia de aquel hombre de Gadara que estaba endemoniado, cuando él quiso irse con Jesús, Jesús le dijo: no, regresa, vuélvete a tu casa. Pero no le dijo: vete a tu casa, ve a gozar de tu familia, disfruta del amor de tu esposa, goza de la juventud de tus hijos. ¿Qué fue lo que le dijo? Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios lo que espera es que nosotros contemos esas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Que Jesús le da un sentido ahora a nuestra vida. Que Jesús le da una dirección. Que Jesús nos da un ánimo de vida. ¿Qué fuera de nosotros, hermanos, sin Jesús? ¿Qué sería de nosotros si Jesús no está en nuestro corazón? Si Él no nos hubiera visto con esos ojos de amor, de misericordia, de gracia, y nos hubiera rescatado, ¿qué sería de nosotros, hermano? Lo que nosotros tenemos que hacer es entonces contar esas grandezas que Dios ha hecho en nuestra vida y decirle a las personas que la celebración, que el centro de esta celebración es Jesús naciendo en esta tierra. Pero lo más importante es que Jesús quiere nacer en el corazón de las personas. Quiere que cada una pueda entregar su corazón, pueda abrir su corazón, convertir su corazón en un pesebre para que Jesús nazca ahí. Así que, hermanos, si tú vas a celebrar, celebra por las razones correctas, adorando a Dios, alabando su nombre, leyendo sus escrituras y teniendo una comunión con tu familia, compartiendo la fe, compartiendo lo que Dios te ha dado con otras personas. No lo hagas por una razón egoísta. No lo dejes de hacer tampoco por tristeza. Si no vas a celebrar, que no sea por las razones incorrectas, ¿sí? Que no digas: no celebraré porque estoy triste, y como estoy triste me paso llevando a todos con mi tristeza y mi dolor, y quiero impregnar y manchar a todos con esa tristeza y ese dolor. Nadie celebra porque yo estoy triste. No, hazlo por las razones correctas. Pero si lo vas a hacer, hazlo de la manera correcta también, poniendo a Jesús en el centro de la celebración. Amén. Yo quiero que oremos. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie.